Vamos a darnos un tiempito para que se incorpore el resto. Quedan poquitas filminas, así que vamos a tomarnos unos 15-20 minutos más de clases. Profe, Dale. esta filmina después la sube a la cátedra, ¿no? Sí. Sí, como siempre. Lo que sí, profe, creo que la clase de recién, la grabación de recién no grabó. Esta sí la está grabando, la de recién no creo que no la grabó. Vos sabés que miré recién las filminas y aparecía como que habían dos clases guardadas de hoy. A ver, mira. Me fijé en el Zoom y tengo una clase guardada a las 2:32 y una a las 11:04. A ver. Sí, las dos son de hoy, 30/4. Ah, puede ser que sí, entonces. Entonces puede que sí sea. Ya me voy a fijar. Y hay una de las 11:54, fíjate. Porque me parece que esta de 11:04 fue la que, porque yo abrí y pausé la grabación, la primera. Entonces me debe haber guardado una partecita acá, que no vale, no sirve porque no había dado clase. Después acá, la de 11:54 es la primera parte y la de 12:32 es la segunda parte, es lo que me imagino. Ya me voy a fijar después. Y ahora tenemos la tercera. Profe, Sí, decime. disculpe, quería Dale. preguntar, la clase del martes también la van a subir. Sí, por supuesto, tenemos que subir todas, tienen que estar todas subidas. Perfecto, bueno, Este fin de semana vengo muy atrasado porque esto de las clases virtuales ha sido un cambio tremendo y vengo muy atrasado con poner al día las cátedras. Yo tengo como 8 cátedras, entonces vengo muy atrasado con el tema de poner al día las cátedras, pero espero que este fin de semana esté todo solucionado. Profe, y de las primeras que no sé si las grabó, no sé si había tenido problemas con Y grabarlas, ¿van a subir alguna explicación de la filmina? Y de las primeras lo que vamos a subir van a ser las presentaciones en PowerPoint, es lo único que podemos, y los trabajos Bien. prácticos. Eh, el stencil, digamos, lo que es el texto de los trabajos prácticos, pero el resto no, como al principio no sabíamos demasiado dónde podíamos guardarlas, porque son bastante pesadas las grabaciones de las clases, entonces no las hemos guardado. Ujú. Bueno, seguimos. Les decía, en el anterior caso habíamos visto qué pasaba qué hacía el gobierno cuando había elecciones y cuando no había elecciones. Cuando había elecciones tendía a aumentar mucho el gasto y cuando no había elecciones tendía a ajustar bastante el gasto porque, total, si la gente se enojaba todavía no había manera de que la gente se lo hiciera saber a través de las urnas, ¿tá? Entonces, básicamente bastante perversa la idea, pero está bastante relacionada con el comportamiento que pueden tener los políticos. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que en aquellos lugares donde hay mucho cambio en el poder político, donde gobierna un partido un periodo, el siguiente gobierna otro y el siguiente vuelve el partido anterior, se tiende a gastar mucho. Y cuando se tiende a gastar mucho, lo más probable es que la deuda pública tienda a ser más importante. ¿Está? ¿Por qué? Porque los partidos políticos intentan volver a mantenerse en el siguiente periodo, ¿está? Y eso los lleva a tratar de gastar mucho para poder mantenerse en el siguiente periodo. ¿Está? Otra de las cuestiones es que las coaliciones de gobierno, es decir, aquellas uniones de partidos que llegan y que ganan las elecciones, también tienden a gastar demasiado, tienden a gastar de más. Y esto es básicamente también una explicación que se ha comprobado empíricamente, digamos, los datos, pero que también tiene una lógica, que es básicamente, cuando llega el momento de ajustar, resulta muy difícil que se pongan de acuerdo entre distintos partidos, porque ninguno se quiere hacer cargo del costo de ajustar, el costo político de ajustar. Y cuando hay que acceder al poder,
hay que repartir gasto entre todos los partidos políticos que han formado parte de la coalición, y entonces eso significa que el nivel de gasto tiende a ser bastante importante. ¿Tá? Fíjense que, de todas maneras, en términos generales, si uno mira la tablita que aparece aquí, lo que vamos a ver es que durante los años 70 y 80 se tendió a achicar un poco el tamaño de la deuda con respecto al PBI, pero después ha sido creciente, y principalmente lo que nosotros habíamos dicho, en el año 2010 se produce un incremento de la deuda con respecto al PBI, derivado de que el PBI se redujo mucho por la crisis y la deuda, el nivel de deuda se incrementó mucho justamente por la crisis, porque los gobiernos tuvieron que salir a pedir prestado para poder atender a los problemas de la crisis. Entonces, básicamente, eso es lo que podemos ver en esta filmina. ¿Qué otras interacciones hay entre el sector público y el privado? Bueno, hasta el momento nosotros habíamos visto cómo el efecto del gasto financiado con impuestos y qué efectos tenía sobre el ahorro de las personas, la inversión, ¿tá? Y la cuenta corriente. Pero hay otros canales también, hay otras formas a través de las cuales el Estado impacta sobre el sector público, sobre el sector privado. Una de ellas es la inversión pública. Cuando el Estado invierte en caminos, en escuelas, en hospitales, en seguridad, invierte en energía eléctrica, ¿tá? A través de la creación de parques eólicos, parques solares o embalses o centrales nucleares, lo que está haciendo es colaborando en la reducción de costos de producción de las empresas y en el incremento de los gastos privados. En el incremento, perdón, de los ingresos privados, y eso lleva también a que se incremente el consumo privado, y entonces eso también toque a la economía. Entonces, fíjense, esa sería una situación. La otra situación es que cuando el Estado otorga subsidios o cobra impuestos, lo que está haciendo es distorsionando los precios relativos de los bienes y servicios en la economía. Es decir, ya los precios no reflejan la escasez o la abundancia, no reflejan la valoración que hace la gente del producto, del bien o servicio. Y entonces los agentes económicos, como les cambian los precios relativos, toman decisiones que no necesariamente son las que tomarían si hubiera ahí está. Si no hubieran estos subsidios o impuestos, que lo que hacen es generar cambios en las decisiones. Ahora, esto es como diría Thanos, esto es inevitable. Básicamente, vos necesitas un sistema impositivo para poder recaudar el dinero para hacer funcionar el Estado. Entonces, no hay otra alternativa. Por más que sea distorsivo el sistema, tiene que haber un sistema impositivo y un sistema de subsidios. Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que exista un sistema impositivo óptimo, es decir, un sistema que minimice los costos que genera la existencia de impuestos, que minimice las distorsiones. ¿Está bien? Bueno, eso nosotros tenemos que decir, por ejemplo, en lo relacionado con el esfuerzo laboral, si yo cobro un impuesto a las ganancias o aumento el impuesto a las ganancias, la tasa de impuesto a las ganancias, nos vamos a encontrar con que hay dos efectos cuando eso ocurre. Uno es el efecto sustitución y el otro es el efecto ingreso. El efecto sustitución lo que dice es que cuando las personas ven que les cobran mayores impuestos a las ganancias, esto lo que hace es que los niveles de ingresos que cobran por cada hora trabajada sea menor, ¿tá? El nivel de salarios o el nivel de dinero que ingresa a su bolsillo por cada hora trabajada sea menor. Y entonces mucha gente decide no trabajar tanto, ¿tá? Porque básicamente
es como que se reduce el costo de quedarte en tu casa descansando, ¿tá? O haciendo otras actividades. Entonces dicen, bueno, prefiero hacer otras actividades en vez de ir a trabajar tantas horas. A eso se le llama efecto sustitución, ¿tá? Y el efecto ingreso es que cuando las personas ven que les cobran mayor plata por impuesto a las ganancias, lo que se sienten es que son más pobres. Y entonces lo que hacen es incrementar la cantidad de horas que trabajan, ¿tá? Y a eso se le llama efecto ingreso. Entonces fíjense que por efecto sustitución, ante un aumento en el impuesto a las ganancias, las personas dejan de trabajar. Y por efecto ingreso, ante un aumento en el impuesto a las ganancias, las personas trabajan más horas, ¿tá? Bueno, lo que se ha demostrado es que el efecto sustitución es más grande que el efecto ingreso. O sea, como resultado total, cuando vos subís el impuesto a las ganancias, la gente trabaja menos tiempo, menos horas. Si la gente trabaja menos horas o trabaja menos tiempo, lo que nos vamos a encontrar es que la producción va a disminuir. Y entonces, un impuesto a las ganancias lo que hace es que el nivel de producción y el nivel de ingresos disminuyan. También afecta al ahorro estas decisiones. O sea, si yo subo el impuesto a las ganancias, afecta al nivel de ahorro, porque la gente ahora tiene menor ingreso disponible. Pero el resultado no está demostrado que sea positivo o negativo, ¿tá? Es ambiguo, ¿tá? No está totalmente claro cuál es el resultado final del impuesto a las ganancias sobre el nivel de ahorro. Pero sí vamos a ver que subir el impuesto a las utilidades empresariales, que es lo mismo que el impuesto a las ganancias, pero para las empresas, afecta las decisiones de inversión. Y si afecta las decisiones de inversión, entonces, si bien no podemos decir demasiado sobre el ahorro, sí decimos que disminuye las decisiones de inversión. Y si disminuye las decisiones de inversión, lo que nosotros podemos esperar es que la cuenta corriente empeore cuando vos subís el impuesto a las ganancias. Entonces acá surge también otra cuestión, que es lo que yo les había dicho que existía como equivalencia ricardiana y que después lo íbamos a ver de otra manera, que es esta la manera en que vemos lo que debíamos ver como equivalencia ricardiana, que es el tema de suavizar la tributación. Básicamente lo que tenemos que lograr es elegir qué tipo de impuestos vamos a modificar y en qué momento lo aplicamos a esa modificación, ¿tá? Una de las cuestiones que es muy importante es conseguir que la tasa de impuestos que se cobra no varíe a lo largo del tiempo demasiado. Es decir, es preferible que cobremos un impuesto del 30% todo el tiempo a uno que oscila entre el 20% y el 40%. ¿Por qué razón? Porque como deben haber visto en microeconomía, cuando uno aumenta el impuesto, por ejemplo, de 20 a 40%, como en este caso, el impacto, el costo que tiene para la sociedad ese aumento es muy superior a el aumento que se produjo en el impuesto, ¿está? Por ejemplo, a ver, yo dije aumento del 20 al 40%, eso significa que aumenté un 100% el impuesto. Bueno, el costo social del impuesto se incrementa en más del 100%. ¿Tá? O sea, se vuelve mucho más que el doble. ¿Tá? Entonces, lo mejor que se puede hacer es decir, bueno, entonces mantengamos un impuesto del 30% antes que uno que varíe entre el 20 y el 40% dependiendo del momento en el tiempo. ¿Tá? Entonces, eso es lo que nosotros estamos teniendo en cuenta para decir, bueno, minimizar el impacto del sistema impositivo implica, por ejemplo, que la estructura de impuestos sea más o menos estable a través del tiempo. ¿Tá? Esto es lo que los empresarios siempre piden que sean reglas claras en el país. ¿Tá? Es decir, que uno sepa que, está bien, me van a cobrar el 30%, es una barbaridad de plata, pero es lo que va a ocurrir durante todo el tiempo que yo tenga la plata invertida en este país. Que es básicamente decir, bueno, yo sé que es 30% y me voy a tener que arreglar para poder pagar ese 30%, pero no que no sé cuánto va a ser en el futuro el impuesto.
Claro, para poder planificar, profe. Está bien. Exacto, exacto. Está bien, ¿me van a arrancar la cabeza? Bueno, me van a arrancar la cabeza, pero yo sé Me cuánto me van preparo a para arrancar eso. la cabeza. ¿Tá? Eso es lo primero que piden los empresarios cuando piden certidumbre en las reglas o reglas claras. ¿Tá? O estabilidad de las reglas. Por ejemplo, el shock transitorio que tenemos por el tema del coronavirus. ¿Tá? Es un shock transitorio negativo al producto. ¿Tá? Fíjense en el capítulo 14 qué significaba esto, pero es básicamente el nivel de producción de este año va a ser muchísimo menor que el año anterior y esperamos que el año que viene sea mejor que este. ¿Tá? Entonces, es un shock transitorio negativo al producto. Ahora, como existe esta crisis, lo que el Estado gaste este año va a ser más grande que lo que gaste en el futuro. La pregunta es, ¿y cuál es el nivel de impuestos que tendría que cobrar en cada año? ¿Ah? ¿Qué nivel de impuestos debería cobrar este año y qué nivel de impuestos debería cobrar el año que viene? En general, muchísimos economistas o muchísimas personas que se dedican al tema Hacienda, lo que buscan es que cada periodo presupuestario, cada presupuesto, esté equilibrado por su cuenta. Entonces lo que dicen es, bueno, si este año voy a tener más gasto, entonces este año tengo que tener más impuestos. Ahora, nosotros vimos esto y dijimos, no tengo que hacer que los impuestos varíen porque los impactos, los costos que tiene subir los impuestos un año y bajarlos al otro son más grandes que mantenerlo constante durante los distintos momentos en el tiempo. Entonces, lo que nosotros decimos es, esto no es recomendable, que haya mayores impuestos cuando más necesito y menos impuestos cuando menos necesito. Lo que tengo que hacer es tomar una decisión intertemporal, o sea que el presupuesto del gobierno debe estar equilibrado a lo largo del tiempo y no en cada momento. ¿No? Eso es lo que se puede recomendar aquí. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el impuesto en el momento 1 y en el momento 2 tienen que ser iguales. En el primer momento yo voy a tener déficit fiscal y eso lo voy a tener que financiar con deuda. ¿No? O sea, no voy a subir los impuestos en el momento 1 al nivel de lo que creció el gasto. Entonces acá voy a tener un déficit fiscal. Pido prestado por ese déficit fiscal. O sea, si no me alcanza lo que recaudé para el gasto que voy a tener, pido prestado. Y en el momento 2, este nivel de impuestos va a ser más alto que el nivel de gastos. Y entonces este superávit fiscal que voy a tener va a servir para pagar la deuda que había tomado en el momento 1. Eso es lo que se aconseja que se haga en estas situaciones que son shocks transitorios. ¿Tá? Bueno, en esta filmina lo que nosotros vamos a ver es otra situación especial, que es lo que se llama la curva de Laffer. Lo que nosotros tenemos que considerar es que cuando el Estado decide cuál es el tamaño del impuesto que va a cobrar, qué porcentaje de impuesto va a cobrar, eso sí lo puede decidir, pero lo que no va a poder decidir es cuál va a ser la recaudación que va a obtener por cobrar esa tasa de impuesto. A ver, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la tasa de impuestos determina que las personas y los agentes económicos tomen decisiones con respecto de su trabajo, su ahorro, ¿tá? Su inversión. Entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, si yo, como Estado, cobro una tasa de impuestos que sea igual a 0, fíjense que acá mido la tasa de impuestos, ¿tá? Si yo cobro una tasa de impuestos que es igual a 0, la recaudación, que lo mido como si fueran alturas, es igual a 0. ¿Tá? Impuesto igual a 0 por cualquier tipo de base que se cobre, da 0. Y lo mismo si yo cobro un impuesto del 100%. Si cobro un impuesto a la ganancia del 100%,
la recaudación también va a ser cero. ¿Pero por qué va a ser cero? Porque nadie va a querer trabajar. ¿Qué sentido tiene trabajar si yo le voy a dar todo al Estado? Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es que las decisiones, el gobierno puede decidir qué porcentaje cobrar, pero la recaudación es una decisión de las personas. Depende bastante de las decisiones de las personas. Y lo que nosotros vamos a ver es que a medida que yo vaya incrementando el tamaño del impuesto, es decir, el porcentaje de impuestos que cobro, al principio la recaudación va a ir subiendo. Y esto es porque en ese tramo el efecto sustitución es menor que el efecto ingreso. Básicamente lo que decimos es que la gente, las personas, tienen una sensación de que son más pobres y tienen que trabajar más horas, tienen que dedicar más horas. Y entonces el efecto ingreso es más grande que el efecto sustitución. El costo de quedarse a descansar en su casa todavía no ha bajado demasiado, eso es lo que me está diciendo. Y entonces lo que nosotros vamos viendo es que, fíjense que la recaudación tiende a subir durante todo este tramo porque la gente sigue incrementando la cantidad de horas, o por lo menos no la disminuye, y entonces la recaudación sigue creciendo. Pero llega un momento en donde el tamaño del impuesto, el porcentaje de impuestos que se está cobrando es tan grande que de pronto la gente empieza a reducir la cantidad de horas trabajadas. Y acá se da lo que nosotros habíamos visto, que el efecto sustitución es más grande que el efecto ingreso. Acá la gente dice, no, la verdad es que más vale la pena que me quede en mi casa descansando o haciendo otras actividades que viniendo a trabajar con lo que estoy pagando de impuestos. Y entonces empezamos a ver esto. Junto con este tema de que el efecto sustitución es mayor que el efecto ingreso, también se da otra cuestión, que es que aumenta la evasión. Aumenta la evasión y la elusión. ¿Qué es la evasión y la elusión? La evasión es una forma ilegal de no pagar impuestos, que es básicamente, por ejemplo, vender en negro, o no facturar por lo que vendes. La elusión fiscal es una forma legal de eludir los impuestos, es decir, buscar formas de no tener que pagar tantos impuestos, pero dentro de lo que las leyes permiten. Bueno, todo eso es lo que ocurre en esta otra parte. A esta curva se le llama curva de Laffer. Laffer fue un economista que mostró esta situación desde el punto de vista teórico. ¿Está bien? ¿Por qué desde el punto de vista teórico? Porque en la realidad no se ha podido demostrar que exista esta curva. Sí trata de mostrar un pensamiento acerca de cuál es el sentido común de la situación. Y lo que está diciendo es básicamente que hay un nivel de impuestos, un nivel de tasa, que hace que de pronto la recaudación empiece a bajar. Entonces lo que uno tendría que tratar es de moverse y reducir un poco los impuestos, y entonces vamos a ver que la recaudación, cuando reducís los impuestos en esta parte, la recaudación mejora. Bueno, ¿cómo se logra esto? Para saber en qué lado de la curva de Laffer estoy, a este lado se le suele llamar el lado bueno y a este el lado malo de la curva de Laffer. Bueno, básicamente lo que se debería hacer en ese momento es aumentar los impuestos y ver qué pasa. Si yo estoy en el lado bueno de la curva de Laffer, aumento los impuestos y aumenta la recaudación. Si yo estoy en el lado malo de la curva de Laffer, aumento los impuestos y la recaudación cada vez es menor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo veo que al aumentar los impuestos la recaudación cae, entonces lo que tengo que hacer es volverme y reducir los impuestos. ¿Hasta dónde tengo que reducir los impuestos? Fíjense que la recaudación, cuando reduzca los impuestos, la recaudación va a volver a aumentar. ¿Hasta dónde reduzco los impuestos? Hasta que la próxima reducción de impuestos no me signifique un aumento de la recaudación, sino que empiece a bajar. Y entonces ahí me tengo que frenar. Esa sería más o menos
la idea y la recomendación que se les hace a los funcionarios, digamos, acerca de cómo manejar la recaudación. Finalmente, esta creo que es la última. A ver, sí, esta es la última. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir con el tema de las relaciones entre el sector público y el sector privado como imagen final o pensamiento final? Nosotros vamos a decir, es común y es esperable que cuando hay recesiones el Estado aumente el gasto para poder ayudar a las personas, pero también vea que su recaudación se disminuye porque al haber una recesión o una crisis, las empresas venden menos y por lo tanto ganan menos y pagan menos de IVA. ¿tá? Entonces, la recaudación se les va a caer y el Estado tiene que gastar para poder ayudar a las personas. Entonces, lo más probable es que durante una recesión el déficit fiscal crezca. ¿tá? Y que cuando un país está en auge, es decir, está creciendo, los gastos crezcan, porque ahí se aplica lo que se llama la ley de Wagner, que está ahí en el capítulo para que ustedes la lean, pero la recaudación también crece y crece bastante porque las empresas están vendiendo mucho y están ganando mucho y entonces pagan mucho de impuesto a las ganancias y de IVA. Entonces es probable que nos encontremos con que cuando el país crece haya un superávit fiscal. ¿tá? La pregunta es, cuando uno se encuentra en crisis, ¿está gastando el Estado más de lo que recibe o, digamos, por culpa del ciclo económico está haciendo esto? Es decir, ¿está teniendo déficit fiscal porque hay un ciclo económico, hay una crisis, o está gastando de más, está haciendo un exceso de gasto. Bueno, para eso existe algo que se llama balance estructural, ¿tá? El análisis de balance estructural. Este balance estructural lo que me dice es cuál sería el nivel de resultado fiscal del Estado si hubiera pleno empleo, es decir, si no hubiera desempleo y si todas las fábricas estuvieran funcionando a full. ¿tá? Y lo comparamos con el balance que verdaderamente está dándose en las cuentas del Estado. ¿tá? Fíjense una cosa, por ejemplo, Alemania, si hubiera tenido en el 2010 pleno empleo, tendría un déficit de 2,3 y está teniendo un déficit de 3,3. Claramente, acá, esta diferencia es porque el Estado está teniendo que gastar más porque hay una crisis, acuérdense de 2010. ¿tá? Pero hay algunos países, como por ejemplo Hong Kong, fíjense, si hubiera pleno empleo, Hong Kong tendría que tener un déficit de 1,4 y sin embargo tiene un superávit de 4,5. ¿Por qué será? Bueno, en el caso de Hong Kong yo me atrevo a pensar que es por el tema de comercio exterior, pero sí les puedo decir qué es lo que pasa con Noruega. Noruega, si hubiera pleno empleo, tendría un déficit en ese momento, tendría un déficit de 6,6 puntos del PBI, por ciento del PBI. ¿tá? Y sin embargo tenía en el 2010 un superávit de el 10,9. ¿Qué es lo que pasó? Noruega tiene como uno de sus principales ingresos la venta de petróleo, porque ellos tienen muchísimo petróleo en el Mar del Norte y ellos sacan mucho petróleo de ahí. Y el precio del petróleo en ese momento era bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo que está ocurriendo es que Noruega estaba teniendo un superávit fiscal debido a que le estaba entrando mucha plata por la venta de petróleo. ¿tá? Y como comentario, les recomiendo que lean en el libro lo que es la regla fiscal estructural de Chile, que es algo que acá en Argentina se intentó hacer, que es lo que se llama fondo anticíclico, y que nunca se ha conseguido armar y nunca se ha conseguido que se respete. ¿Está bien? Así que les recomiendo que lean eso. Bueno, acá termino yo. No sé si hay algún tipo de duda o
o de pregunta extra. Profe, me quedó entonces cuando el país está en auge, que vamos a utilizar la ley de Wagner, la recaudación aumenta y el gasto disminuye. La O sea, el recaudación gasto aumenta. el gasto público, perdón, el gasto público es menor. Cuando está en auge. Lo que decíamos era, cuando hay Gasto. auge, nosotros podemos esperar que el gasto público crezca, pero que la recaudación También crezca aumenta. más que el gasto público. Perfecto. Y entonces esperamos superávit fiscal. ¿Y en recesión, profe? Y en ¿Cómo recesión quedó? ocurriría lo contrario. Lo que esperamos es que el gasto público crezca porque tienen que ayudar a la gente y la recaudación se les caiga porque no hay ventas y no hay ganancias, que son las dos principales fuentes de recaudación de impuestos. Entonces lo que esperamos es que haya déficit fiscal cuando hay recesión. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces vamos a terminar la reunión. Cualquier duda que tengan durante la semana, me escriben, ¿tá? Recuerden que durante Gracias, profe. la semana es probable que ponga al día la cátedra virtual. Gracias, profe. Muchas gracias, chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias.